Iglesia de Esmirna. ¿Quién es Jesús? Por Óscar Rodríguez. Quiero leer lo que es Apocalipsis capítulo 1 de la visión que tuvo, una visión del Hijo del Hombre que tuvo el apóstol San Juan. Y si leemos un poquito en lo que es el capítulo 1, hay que leerlo para tener un contexto de lo que es el mensaje a las 7 iglesias. Y Juan dice que estaba en la isla llamada Patmos. Y en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 12, él empieza a describir a la persona, a la visión del Hijo del Hombre. Dice así, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 12, dice así. Aquí tengo la palabra del Señor, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Su diestra significa su mano derecha. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, o sea, su mano derecha, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que las 7 estrellas simbolizan a 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, los 7 candeleros que ha visto el apóstol San Juan en esta visión del Hijo del Hombre, los 7 candeleros son 7 iglesias. Gloria al Señor. Para entender el resto del video, usted tiene que leer, gloria al Señor, Apocalipsis capítulo 1. Que esto sea como una introducción, que el apóstol San Juan está en la isla de Patmos y él escucha una voz y él empieza a describir esta visión que tuvo del Señor Jesús, y empieza la revelación de Apocalipsis, donde el Señor Jesús da 7 mensajes, gloria al Señor, un mensaje para cada iglesia, para 7 iglesias. Que Dios les bendiga. Jesús ya dio una carta al apóstol San Juan para que se la diera a Éfeso, gloria al Señor, que esa es la primera iglesia que el Señor Jesús dio una carta, gloria al Señor, envió una carta, aleluya. Y la segunda carta es a la segunda iglesia llamada Esmirna, gloria al Señor. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8. Apocalipsis 2, 8, dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Gloria al Señor. Leámoslo de vuelta. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Gloria al Señor. La primera iglesia es Éfeso, y Jesús se le revela y identifica quién él es. Y la segunda iglesia es Esmirna, y ahora le está diciendo quién él es, gloria al Señor.
Y este es el versículo que vamos a estar enfocados en descifrar, en entender, gloria al Señor, porque es el Señor Jesús que le está hablando al ángel de la iglesia en Esmirna y le está diciendo dos frases importantes que vamos a ver. La primera frase, el primero y el postrero. Y la segunda frase, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, en esta segunda carta, en esta segunda iglesia llamada Esmirna, vamos a ver estas dos frases, el primero y el postrero, y estuvo muerto y vivo, para ver lo que el Señor Jesús le reveló a la iglesia de Esmirna, para que la iglesia de Esmirna, gloria al Señor, nos diga quién es el Señor Jesús. Primero y el postrero. Así lo dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Jesús está revelándose a la iglesia de Esmirna, a la segunda iglesia, y le está diciendo que Él es el primero y el postrero. Gloria al Señor. Si leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, gloria al Señor, capítulo 26, versículo 23, se está narrando la historia del apóstol Pablo y que se está defendiendo delante del rey Agripa, gloria al Señor, en una corte, gloria al Señor. Y miren lo que dice el apóstol San Pablo, gloria al Señor, al rey Agripa. En Hechos capítulo 26 y versículo 23 le dice así: que el Cristo había de padecer y de ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea que vemos gloria al Señor, si vemos a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Yo soy pentecostal y los pentecostales creemos que el libro de Hechos de los Apóstoles da, gloria al Señor, el ADN, gloria al Señor, el molde perfecto, gloria al Señor, de lo que es la verdadera iglesia apostólica, el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vemos que en Hechos de los Apóstoles se testifica, gloria al Señor, que la iglesia predicaba delante de reyes, como lo hizo aquí el apóstol San Pablo, delante del rey Agripa, de que Jesús había de padecer y que Él es el primero de la resurrección. O sea que el apóstol Pablo lo está predicando, pero aquí vemos que Jesús mismo dice: yo soy el primero y el postrero, gloria al Señor. Cuando Jesús habla esto a la iglesia de Esmirna, gloria al Señor, está revelando algo muy importante, gloria al Señor. Porque en Isaías capítulo 44 y versículo 6, leámoslo en Isaías capítulo 44 y versículo 6, aquí lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Isaías 44, 6. Miren lo que Jesús está revelando a la iglesia de Esmirna. Gloria al Señor. Isaías 44, 6 dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si lo leemos también, gloria al Señor, en Apocalipsis capítulo, gloria al Señor, 22, 13, también se habla del primero y el postrero. También en el libro de Isaías 48, 12, también Jehová vuelve a decir que Él es el primero y el postrero, gloria al Señor. Cuando Jesús le habla a la iglesia de Esmirna y le dice: yo soy el primero y el postrero, Jesús está identificando con Jehová del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Como vuelvo a repetir, el versículo que leímos es Isaías 44, 6, donde Jehová dice que Él es el primero y el postrero. También lo dice más adelante en Isaías 48, 12, donde Jehová vuelve a decir que Él es el primero y el postrero. Y ahora Jesús toma el mismo título de Jehová y se lo aplica a sí mismo, revelando que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Entonces la iglesia de Esmirna se dio cuenta que Jesús
es el primero y el postrero. Gloria al Señor. Que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y como vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo le dice al rey Agripa en Hechos capítulo 26 y versículo 23 que Jesús es el primero de la resurrección. Gloria al Señor. En otra ocasión, gloria al Señor, podemos ver, tal vez veremos, gloria al Señor, con más detalle, gloria al Señor, este título, pero creo que este es algo básico, que tenemos que saber, que Jesús, cuando se le revela a la iglesia de Esmirna, Él revela que Él es el primero y el postrero, porque Jehová del Antiguo Testamento es el primero y el postrero. Ya vimos la primera frase, ahora miremos esta segunda frase. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, la segunda iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús le está hablando a la segunda iglesia. A la primera iglesia que le habló Jesús es Éfeso, y ahora le está hablando a la iglesia de Esmirna. Y Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Esmirna, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús está revelando a la iglesia de Esmirna y queremos responder a esa pregunta. Iglesia de Esmirna, ¿quién es Jesús? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le reveló a la iglesia de Esmirna concierne a sí mismo? Y mira lo interesante que Jesús dice. Dice, el que estuvo muerto y vivió. Por eso es titulado Muerte y Vida. Gloria al Señor. Muerte y vida. Él revela dos cosas sobre la muerte y sobre la vida. Que Él estuvo muerto y que ahora está vivo. Gloria al Señor. La primera mención de muerte y vida se descubre en Apocalipsis capítulo 1. Cuando Juan el apóstol tiene una visión del Hijo del Hombre. Que lo leímos al principio de este video. Apocalipsis capítulo 1. Cuando Jesús se le revela, gloria al Señor, al apóstol San Juan, vemos que él dice que él estuvo muerto y que ahora está vivo. Y ahora a la iglesia de Esmirna le dice lo mismo. Porque Jesús puede causar la muerte de otros como castigo. Mira lo que revela sobre la muerte y vida. Él pasó por la muerte y Él ha pasado por la vida. Gloria al Señor. Entonces Él va a revelar lo que Él puede hacer. Número 1, Jesús puede causar la muerte de otros como castigo. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 23. Mira lo que dice Jesús. Y a sus hijos heriré de muerte. Jesús. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Miren lo que Jesús está revelando. Jesús está juzgando y dice, a sus hijos heriré de muerte. Jesús cuando se le reveló a la iglesia de Esmirna en la carta, él dice, el que estuvo muerto y vivió. Y vemos número 1 que Jesús puede causar la muerte como castigo. Porque Él ya pasó por la muerte y Él venció la muerte. Ahora si vemos aquí más adelante, gloria al Señor, también Jesús, número 2, puede dar vida a los demás. Jesús puede dar vida a los demás. Eso lo dice Apocalipsis 2:7. Cuando le habla a la primera iglesia y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire qué interesante. Jesús está diciendo, el que estuvo muerto y vivo. Y número 1, Jesús puede causar muerte como castigo, como lo dice Apocalipsis 2:23. Y número 2, Jesús puede dar vida, como lo dice Apocalipsis 2:7, que al que venciere, Él le dará de comer del árbol de la vida. Gloria al Señor. ¿Por qué es importante ver que Jesús estuvo muerto y vivo? Porque si leemos el libro de Apocalipsis, se habla de innumerables muertes. Se habla de las muertes
por las copas, por los sellos, por las trompetas. Gloria al Señor. Se habla de tantos castigos que vienen sobre la tierra y se habla de los que van a morir y de los que van a vivir, de los que van en eterna muerte y los que van a eterna vida. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis se habla mucho de la muerte y de la vida, de la muerte y de la vida. Si leemos todo el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se habla mucho de muerte y vida, pero vemos interesante que Jesús le está revelando a la iglesia de Esmirna que él estuvo muerto y que ahora él está vivo y que él puede hacer las dos cosas. Él puede causar muerte como castigo, pero también Jesús puede causar vida porque él ha pasado por la muerte y por la vida. Entonces, la iglesia de Esmirna está aprendiendo que solamente Jesús causa muerte y vida. Gloria al Señor. Y esto es lo que el Señor Jesús le reveló a la iglesia de Esmirna. Si leemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, para entender el contexto de las 7 cartas a las 7 iglesias que le fueron dadas al apóstol San Juan, vemos en el capítulo 1 y versículo 4 que dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1:4. Gloria al Señor. Muerte y vida. Muerte y vida. Porque Jesús, cuando se le reveló a la iglesia de Esmirna, dice: el que murió y vivió. Gloria al Señor. Dice esto. El apóstol San Juan, que recibió la revelación del Señor Jesús, también en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, porque es la misma persona, es el mismo apóstol. El apóstol San Juan escribió 5 libros. Escribió, gloria al Señor, el apóstol Juan escribió el libro de San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Evangelio de San Juan. Escribió primera, segunda y tercera epístola de San Juan y escribió el libro de Apocalipsis, gloria al Señor. Entonces, el apóstol San Juan escribió 5 libros, gloria al Señor. Y en Apocalipsis, el apóstol San Juan revela que Jesús es el que murió y vivió. Y mire lo que dice el apóstol San Juan, el mismo apóstol, en este libro del Evangelio de San Juan, capítulo 5 y versículo 21, dice así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, que es Jesús, a los que quiere da vida. El Señor Jesús está hablando y él dice: así como el Padre da vida, también el Hijo, también Jesús, da vida a los que él quiere. Gloria al Señor. O sea que está ahí en armonía. El Evangelio de San Juan revela que Jesús da vida, Jesús habló que él da vida y también en Apocalipsis se habla que Jesús da vida. Gloria al Señor. También en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, un versículo muy conocido que dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dice: yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, 6. Vemos que en el libro de Evangelio de San Juan, solamente doy 2 versículos. El libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, se habla bastante de la muerte y vida, que Jesús es, gloria al Señor, la vida. En otros pasajes dice, aunque esté muerto vivirá. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. O sea que vemos que en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, vemos claramente que Jesús es autor, gloria al Señor, y tiene dominio tanto de la muerte como de la vida. Y en el libro de Apocalipsis, Jesús se le revela a la iglesia de Esmirna y le dice: yo soy el que tengo el control de la muerte y de la vida. Un pasaje más, en Hechos de los Apóstoles. Soy pentecostal, entonces como pentecostal creo que el libro de los Hechos muestra el molde de la verdadera iglesia. Mira lo que dice el apóstol Pedro, Hechos capítulo 3 y versículo 13 y versículo 14 y 15, Hechos capítulo 3 y versículo 14 y 15. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se odiese un homicida,
y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire, dice el apóstol Pedro, matasteis al dador de la vida. El apóstol Pedro también está predicando y está identificando, declarando, revelando a estos líderes religiosos en el libro de Hechos capítulo 3 que Jesús es el autor de la vida. Y como vuelvo a decir, Jesús se identifica como el que da muerte y vida. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de todo el libro de Apocalipsis, para entender Apocalipsis, se habla mucho de la muerte y se habla mucho de la vida. Pero como evangélicos pentecostales, como cristianos, tenemos que ver que la palabra de Dios revela que Jesús es el que da muerte y el que da vida, el que domina y el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Hemos estado viendo esta segunda carta, esta segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, que el apóstol San Juan está revelando lo que el Señor Jesús le mostró para la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Y en la segunda iglesia de Esmirna vemos en el capítulo 2:8 que dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Este es el Señor Jesús que está hablando y vimos esas dos frases. La primera frase, primero y postrero, y segunda frase, muerto, el que estuvo muerto y vivió. Y mire lo que dice al final de la carta. Apocalipsis 2:11 dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea que son varias iglesias. Jesús le habla en primer lugar a la iglesia de Esmirna, a una iglesia, Esmirna, pero luego al final dice, el que tiene oído, oídos en el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea que a lo que Jesús le reveló a una iglesia, Esmirna, ese mensaje también puede aplicar a las iglesias. Todos tenemos que aprender a través del Espíritu, lo que el Señor Jesús le quiere revelar, gloria al Señor, a la iglesia de Esmirna. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús, como vimos más atrás, es, gloria al Señor, de primero, de que Jesús da muerte y vida y que el libro de Apocalipsis está lleno, gloria al Señor, de temas relacionados con la muerte y con la vida, gloria al Señor. Pero vemos claramente que Jesús es el que murió y ahora vive, el que tiene dominio tanto de la muerte como de la vida. Y en el libro de Apocalipsis se habla mucho de la muerte y de la vida, gloria al Señor. Y Jesús dice a través del Espíritu Santo, si somos pentecostales, yo soy pentecostal, si somos pentecostales debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque lastimosamente hay muchas iglesias pentecostales que no saben que Jesús es el primero y el postrero, que no saben que Jesús murió y ahora vive por los siglos, que no saben que Jesús es el que tiene el control de la muerte y de la vida. Gloria al Señor. Hay muchos pentecostales que no quieren oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero si somos pentecostales de verdad, oigamos lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Esmirna y a todas las iglesias en el Espíritu. Gloria al Señor. Y revela el Espíritu, Jesús hablando, que el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Si queremos tener vida eterna, oigamos lo que el Espíritu está revelando a las iglesias. Gloria al Señor. Vivamos en el Espíritu, oremos, ayunemos, evangelicemos, hablemos en lenguas, adoremos al Señor, busquemos al Señor y llenémonos del conocimiento de la palabra de Dios a través del Espíritu. Iglesia de Esmirna, ¿quién es Jesús? La respuesta es, Jesús es el primero y el postrero, Jehová del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento. Y en segunda respuesta, Jesús es el que murió
y vivió. Jesús es el que tiene control de la vida y de la muerte. Iglesia de Esmirna, ¿quién es Jesús? Jesús es el primero y el último, el que tiene control sobre la muerte y la vida. Por favor, compartan este video para que sea de bendición a otros y denle me gusta a este video y por favor suscríbase a mi canal. Dios les continúe bendiciendo.